¿Cómo les va? Bienvenidos al segundo episodio de Agentes Culturales, temporada número 2. Antes de arrancar, me gustaría pedirles, por favor, suscríbanse, denle me gusta, compartan, a la campanita, comenten, para que el canal pueda crecer y así también nos vamos conociendo entre todos. Hoy un episodio lindo, digamos. Tuve el agrado de conocer el teatro El Rayo Misterioso, el cual no conocía, un ambiente muy agradable, así que vamos a ir a hablar con María, que nos está esperando ya en el teatro, el cual se ubica en Salta al 2991. Espero que lo disfruten como yo al grabar esta nota. Vamos nomás, que el Rayo Misterioso nos espera. Hola María, bienvenida al episodio número 2 de la segunda temporada de Agentes Culturales. Muchas gracias por recibirme en este hermoso lugar, el Rayo Misterioso. Bueno, creo que no sé si has visto los videos o algo de no lo que... vi nada, bueno, así que estoy como bienvenida a mi mundo, porque esto es todo improvisado, o sea, Bien. yo no investigué nada, no investigo nada de los invitados y los descubro con la gente que también los vea. Así que voy a tirar la pregunta que da el inicio a todo, el desmembre. ¿Qué es el Rayo Misterioso? Bueno, en primer lugar, gracias a vos por interesarte en todo lo que es la cultura, que tanta falta le hace que haya interés de difundir. Y bueno, haces bien en preguntar eso, porque a veces preguntan por el Teatro del Rayo o por las obras, y es muy importante para alguien que no conoce el Rayo saber, claro, qué es el Rayo Misterioso. Primero con ese nombre, ¿no? Y segundo porque el nombre completo es Grupo Laboratorio de Teatro El Rayo Misterioso. Entonces como todo un conglomerado de cosas raras. Y lo importante es que se sepa que el Rayo Misterioso es un grupo de gente que tiene un proyecto grande en torno al hecho teatral. Esa sería un poco la definición. El Rayo Misterioso es un proyecto dirigido por Aldo El Jatib, que es el director además, que es el fundador además, de director, y que bueno, que tiene como eje intentar devolverle al teatro su categoría de arte, ¿no? De tratar de devolver el teatro a lo que fue un poco en su origen, de encontrar nuevas formas teatrales, nuevas formas de expresión, de amplificar un poquito lo que es la comunicación espectacular. Entonces como que son muchas palabras que hacen de eje de este proyecto, y para eso tenemos muchas actividades. Una de ellas es la sala de teatro, que se llama Teatro del Rayo, que es muy importante porque es el espacio donde el grupo puede crear, puede hacer esto que llamamos laboratorio, entre comillas, que tiene que ver justamente con un espacio de investigación, de experimentación, que se hace desde la teoría, pero sobre todo desde la práctica. Nosotros también tenemos la revista, que es justamente el espacio teórico, donde investigamos a diferentes maestros, donde tratamos de estudiar las experiencias anteriores para poder crear en base a aprender de lo que se hizo y no repetir a lo mejor errores que ya se cometieron, y además tener esa base para poder experimentar. Siempre decimos que experimentar no es hacer cualquier cosa, sino que hay que saber muy bien lo clásico, lo que se hizo antes. Sí. De hecho, nosotros en nuestra escuela, tenemos una escuela de teatro también, lo primero que hacemos es enseñar textos clásicos, aprendizaje de texto, porque si vos querés hacer un espectáculo luego sin texto, por ejemplo, tenés que haber transitado por aprenderte uno. Bueno, entonces es como que tenemos esa paradoja entre como lo muy estructurado, disciplinado, dogmático, y experimental y libre de alguna manera. Bueno, entonces tenemos la sala de teatro, que es el Teatro del Rayo, la revista de investigación teatral, que se llama Teatro, Truenos y Misterios, hacemos festivales, tenemos la Escuela Experimental del Rayo y sobre todo el espacio de laboratorio, que es el de creación de espectáculos propios del grupo. Wow, es como encontrar dentro de una sola cosa muchas. ¿Dónde nació
no recuerdo el nombre, lo dijiste del Sí. director, pero ¿cómo surgió la idea de crear este lugar? Bien. Digamos, se creó acá, se creó en otro lugar, después se mudaron. Sí, es una historia, te la cuento. Aldo El Jatib se llama. Él es de acá, de Rosario, de Galvez, precisamente Villa Gobernador Galvez, pero muy joven, a los 17 años, se fue a Buenos Aires a estudiar conservatorio, lo que hoy se llama el IUN, no es más el IUNA, es UNA ahora, la UNA, Universidad Nacional de las Artes, sí, en Buenos Aires. En aquel momento era el Conservatorio Nacional de Teatro, y bueno, de hecho tenía bastante peso porque era muy bueno, digamos, tenía mucha calidad, digamos, de enseñanza a nivel teatral. Y bueno, hizo el conservatorio, y en ese tránsito por el conservatorio, siempre con este interés, digamos, de buscar algo más, se empezó a dar cuenta de que el teatro era mucho más que lo que se veía, que las telenovelas, que lo que veías en la tele, que lo que venían de Buenos Aires acá a hacer algo, y que había mucha gente. Sobre todo él descubrió un grupo llamado Comuna Baires, que es un grupo que nació en Buenos Aires, pero después en realidad eran italianos, y bueno, estuvieron mucho tiempo, 40 años duró el grupo en Italia, en donde había todo un trasfondo mucho más interesante que tenía que ver con el comportamiento grupal, con lo comunitario, con la actitud de lucha, es decir, con todo un bagaje de cosas que no era solamente hacer una obra de teatro, sino utilizar el teatro como un camino de autoconocimiento, como un camino de superación personal, y como un camino también de resistencia, o si se quiere, de lucha contra las cosas que creemos que están mal a nivel social, ¿no? Una especie también como de isla, de no comportarte como todo el mundo, tratar de mantener valores. Entonces el Rayo se crea con una persona, que es Aldo, que va en busca de todo eso. Y sobre todo viendo siguiendo, digamos, el legado de todos estos maestros que se preocuparon por una técnica actoral. El teatro siempre fue, dentro de todas las artes, los fallidos, dentro de todas las artes, el que más se toca de oído, de alguna manera, sí, ¿no? Vos, para ser músico, tenés que saber por lo menos tocar un instrumento o trabajar un poco con tu voz, porque si no, lo que haces va a estar, ¿viste? Y si sos bailarín, ni hablar, te tenés que empezar a entrenar desde muy chico. En cambio, en teatro pareciera que cualquiera se pone la gorra, sube y es actor, ¿no? Eso pasa mucho. Y bueno, en su momento Stanislavski fue uno de los primeros que se preocupó y dijo, no, bueno, a ver, el actor tiene que tener una técnica. Él un poco lo que hizo fue ver que había actores que de forma innata tenían concentración, tenían, digamos, ciertas cuestiones que hacían que les creas. Entonces se preocupó por ver cuáles eran los mecanismos que utilizaban esos actores para que pase eso, porque por más que uno lo traiga de forma innata, sí, hay natural, una técnica. Entonces, bueno, Stanislavski, luego Grotowski, Meyerhold, bueno, un poco toda la línea. A esos sí los conocemos. Sí, sí. Bueno, sí, claro, nosotros estudiamos muchísimo todo, sobre todo esta línea de maestros que se preocuparon por las acciones físicas, y cómo lo interesante de cómo cada uno le dio su forma, ¿no? Cómo cada uno agarró esa antorcha y la llevó un poquitito más allá en cuanto a técnica teatral. Y el Rayo trata de hacer eso también. En estos casi 30 años que tenemos, 29 como grupo, un poco, y también desde los inicios, la preocupación de Aldo fue esto, ¿no? Encontrar una técnica propia, buscar una forma de lograr que el actor tenga una potencia comunicadora muy importante, digamos, explotar esa potencia comunicadora, sí, que está en realidad, pero bueno. Y realmente, digamos, se ha logrado algo interesante en cuanto a lo espectacular con el Rayo, porque bueno, en todos estos 30 años hemos visto que lo que se hace, digamos, conmueve mucho, que en donde el grupo se presenta con espectáculos, siempre hay como una cosa así impactante, decir esto no lo vi nunca, o no lo vi en ningún lado, o lo vi muy pocas veces, o lo había visto gente que pudo ver a Grotowski o que pudo ver a Cantor. Esto, digamos, tiene similitudes con eso. Entonces hay una cuestión de que, bueno, tanto esfuerzo a lo largo de los años fue dando sus frutos. Pero bueno, Aldo empezó en el conservatorio, se recibió, en realidad acá en Rosario creo que él y Mirko Buchin son los únicos que se recibieron en el Conservatorio de Buenos Aires. Y bueno, y después empezó su obsesión, te diría, por crear un grupo,
que como hoy es el Rayo, crear un grupo que se pueda autoabastecer, que se autogestione, esto por la importancia, digamos, de tener un espacio propio, de no tener limitaciones para crear, de ningún sentido, ni económica, ni espaciales. Entonces, ese fue el gran objetivo de él, ¿no? Además de encontrar una técnica propia, de que encontrar en los espectáculos nuevas formas de expresión, también su preocupación fue que el grupo pueda tener cierta independencia económica y física para poder crear, básicamente, porque no es tan fácil, ¿no? Y sobre todo para crear un lenguaje nuevo, de cualquier tipo, no solamente teatral, es muy importante trabajar mucho tiempo con la misma gente. Por eso también esto del Rayo por ahí tildado como grupo cerrado, en algunos momentos como secta, qué sé yo. Pero eso tiene que ver más por ahí con la ideología, con el esoterismo, con otras cositas que tiene el Rayo que son muy interesantes, pero que bueno, ahora no tanto porque ya la cabeza de la gente está más abierta, pero en su momento nosotros trabajábamos con los centros energéticos del cuerpo hace 20 años. Y bueno, estabas haciendo cosas raras. Era como brujería. Sí, 20 años no, ya 30, yo me quedo. Claro, sí, pero fuera de joda, te lo digo. O sea, hubo mucha habladuría, mucho juzgamiento a lo que hacía el Rayo por desconocimiento. Y bueno, después, por suerte, con el transcurrir de los años y un poco con toda la apertura que ha habido en estos sentidos, a nivel expresivo y a nivel energético, un poco eso se fue disipando. Y sobre todo con la continuidad del grupo. La continuidad del grupo, siempre cuando las cosas continúan, van diciendo, bueno, a ver, estos no eran tan loquitos como decíamos, ahí están todavía, ¿viste? Y tienen la sala y de hecho, entonces, bueno, me fui, ¿no? Aldo creó un grupo que llamaba, el Taller, cuando terminó el conservatorio, Taller de Investigación y Experimentación Teatral. Con ese grupo estuvieron un tiempo en Buenos Aires, intentaron venir a Rosario, pero el país estaba muy en llamas y decidieron irse a Europa con el Taller, que tenían ya todo esto, ¿no? Habían sacado una revistita, hacían espectáculos, tenían laboratorio y tenían también la intención de tener un espacio propio. No lo lograron nunca, alquilaron algunos lugares, pero bueno, por eso también de estar trasladándose. Sí, tuvo después Aldo Solo una escuela en Barcelona durante 5 años, una escuela que fue bastante importante, que se llamaba la Escuela de Mediterráneo, y bueno, fueron 10 años de experiencia que sentaron las bases para el Rayo. Finalmente ese grupo se terminó disolviendo a los 10 años. Era mucha gente de Argentina que se habían ido y bueno, como siempre este tire, digamos, de volverse y todo eso hizo que quede finalmente él y su pareja y su hijo nada más. Y bueno, en un momento dijo, ya está, necesito volver a Argentina porque él también tenía esa necesidad. Y quiero volver a empezar y volver a apostar por un grupo como yo lo estoy ideando. Y ahí fue que él, cuando volvía en el avión, pensando un nombre para el grupo, se le vino a la mente esta canción, ¿no? Del Día que me quieras, que en un momento dice, un rayo misterioso, y bueno, un poco también el poder de las palabras, ¿no? Rayo, que tiene que ver con la energía, misterioso, que tiene que ver con los misterios, con el Eleusis, los misterios de Eleusis que fueron previos a las fiestas dionisíacas, fueron lo que dio origen en realidad a las fiestas dionisíacas, y con esto de mistos, los misterios, que es un poco lo que el velo, se llamaba mistos, ese velo que les ponían a los iniciados, que luego de hacer todo el camino de iniciación se les quitaba y adquirían el conocimiento. Entonces tiene que ver todo con el simbolismo también de cómo nació el teatro, con estas iniciaciones de los sacerdotes, que eran ceremonias que luego se transformaron en las dionisíacas, que luego fue en las tragedias griegas y que bueno, ya sabemos un poco. Nosotros vamos más por los misterios de Eleusis, por las fiestas dionisíacas que por la tragedia griega. Si bien respetamos todo, pero bueno, un poco la teoría de Aldo es esto de que en las tragedias griegas se le quita al teatro un 90% de lo que es acción, ¿no? Al pasar tenía que ver con la cultura, ¿no? Con el nacimiento de la cultura, pero bueno, al pasar a estas largas tiradas de texto, los actores que no se podían mover y venir, claro, y no venían, hay cuerpo, no hay acción, no existía, era todo el desarrollo del raciocinio. Y en las fiestas dionisíacas eran danzas estáticas que tenían que ver con todo lo original, ¿no? Con lo más original. De hecho, estaba todo unido, era todo teatro, por decirlo de alguna manera, porque danzaban, cantaban, se trasvestían, se pintaban, entonces estaba un poco todo unido y después se empezó a dividir. Esto es teatro, esto es danza, esto es pintura y esto...
Y nosotros apostamos un poco a esa unión, a eso más primitivo, en donde el teatro era un 90% de acción, un 10% de texto, y después con las tragedias empieza a ser un 90% de texto, un 10% de acción. Un poco creo que esto te da una pauta de la búsqueda del rayo en cuanto al lenguaje teatral, sí. ¿no? Y bueno, por eso el rayo misterioso. Aldo es muy esotérico, es muy investigador, realmente es un compendio de todo lo que es la teoría teatral de los orígenes en adelante, y bueno, y un poco con el rayo lo que tratamos es de honrar a estos maestros. Ya te dije, Stanislavski, bueno, ahora aparecieron los Reducta, que son unos polacos que no se conocían, que fueron muy, muy tapados, digamos, esa experiencia, y bueno, y ahora descubrimos esa experiencia que fue base para que después exista un Grotowski. Grotowski, Meyerhold, Cantor, Antonín Artaud, por supuesto, y no se me ocurre ahora otro, pero bueno, un poco son todas las líneas que el rayo trata de seguir. ¿Cómo fue el inicio ya estando en Rosario, digamos, el arrancar con todo eso que él ya traía? Uh-huh. Bueno, entonces Aldo llega a Rosario en el 94, estamos hablando. El taller fue desde el 83 al 93, fue la duración que tuvo. Y en el 94 llega con la idea, porque él volvía y pensó, ¿dónde vuelvo? ¿A Buenos Aires? Porque él había estado 10 años en Buenos Aires, o sea, es mucho tiempo, sí. Pero un poco había visto también cómo se manejaba el tema en Buenos Aires, ¿no? Y creo que al día de hoy sigue siendo un poco igual. Allá realmente lo que más tira a la gente que hace teatro es el tema de la televisión. Sí, va por ese lado, por la magnitud. Claro, entonces dijo, no, yo voy a ir a proponer esto a Buenos Aires. No, esto tiene que hacerse en Rosario, porque en Rosario va a haber gente que se interese por este tipo de propuestas. Bueno, y no se equivocó, creo yo. Bueno, no se equivocó, no hay que creer yo, porque hace 30 años que estamos. Y en ese momento hizo una convocatoria, hizo una especie de casting, entre comillas, lo que es para dar una idea de cómo fue, para hacer un espectáculo, que iba a ser Cirujas, que fue luego el primer espectáculo del Rayo. Y bueno, a partir de ahí se armó como un grupito y Aldo les hizo la propuesta. Bueno, miren, vamos a entrenar con la técnica que yo traigo. Él ya tenía 10 años ya de construcción, si bien todavía estaba muy en construcción. La técnica como que terminó de tomar forma en el 2009, cuando nosotros estrenamos Dionysos Out, una obra que un poco nos ayudó a decir, bueno, sí, esta es nuestra técnica, esta es la forma que tenemos de construir energéticas para espectáculos, porque un poco tampoco nosotros llamamos personajes, creemos, yo te hablo en plural, son por supuesto teorías que desarrolló Aldo, pero bueno, que estamos en el Rayo, yo estoy en el Rayo hace 24 años, o sea que... Eso de que iba a llegar ahí, en un momento cuando es en algún momento, es mi vida, digamos, o sea, yo hoy te hablo desde el lugar de que es mi proyecto de vida. Y bueno, venía con toda esta propuesta y así directamente les dijo, chicos, miren, mi idea es crear un grupo que saque su propia revista para que la pueda vender, para que podamos juntar dinero, para autoabastecernos nosotros y no tener que trabajar por un sueldo. O sea, la idea era vivir de eso para poder dedicarse full time a nivel creativo. Y como objetivos hacia adelante, hacer movidas, hacer festivales, gestionar el movimiento, que la gente se encuentre, que podamos viajar, giras, y sobre todo tener un espacio propio, porque ella lo que más comprobó durante todo este tiempo que estuvo era lo importante que era tener un espacio para trabajar de la forma bajo el título de laboratorio. Que esto un poco... Hablando de las distancias, porque a veces suena medio raro comparar, pero bueno, si uno habla de un laboratorio en donde se está trabajando para descubrir tal o cual cosa, siempre hablamos de un grupo de gente que se junta y está un tiempo largo en ese proyecto, no está trabajando en 10.000 lugares, se dedica a eso porque apostó a que con ese camino
va a tratar de llevarlo lo más lejos posible. Y el Rayo, a nivel teatral, ese es el concepto que tiene de laboratorio. Un grupo de gente que se junta, que se dedica únicamente tanto artística como laboralmente a esto, porque el objetivo es encontrar nuevas formas de expresión teatral. Y encontrar nuevas formas de expresión teatral no es algo que se hace de un día para el otro. Ni que se hace de un día para el otro, y que tampoco se hace si no te concentras realmente en lo que estás haciendo. Si vos decís, bueno, sí, me voy ahora que tengo que ensayar esta otra obra ya, y es realmente muy difícil emprender un camino. Entonces, sí, es una decisión, digamos, un poco fuerte para el que se quiere quedar en el Rayo. Pero bueno, para mí, en su momento, y al día de hoy lo sigo pensando, para mí vale la jugada. O sea, vale la jugada. Yo decidí, digo, yo quiero estar, digamos, ir a por todo, por lo profundo. Eso es un poco lo que termina decidiendo el que se queda en el Rayo, ¿no? Estoy acá porque quiero, y de hecho me satisface muchísimo cuando logramos hacer los espectáculos que hacemos. Y en este sentido, yo cuando te hablo por mí, hablo un poco también por mi compañera Ada, que hace 26 años que está, yo 24, ella hace 2 años más, por Jani, que está, bueno, es el hijo de Aldo, está de los 8 años. Desde el inicio. Claro, desde el inicio. Y bueno, y todos los demás compañeros que tienen 10 años, 15 años, o sea, gente que realmente... yo creo que para saber lo que es el Rayo tenés mínimamente que transitar los primeros 5 años. Y ahí decidís... Creo yo, desde mi punto de vista, que un poco es como la carrera del artista, por decirlo así. Sí. Hay una de las notas que hice a un chico con el que yo había arrancado a tocar música, y hablábamos un poco de eso. Por ejemplo, él cuenta cómo en un momento se dedicó a estudiar arquitectura, y todos, incluso yo, era como que lo mirábamos y decías, vos tenés que seguir música, si arquitectura no es lo tuyo. Claro. Y un poco creo que iba de la mano con esto de decir, pero la música no me iba. Hay siempre un misticismo, creo. Sí, con el teatro pasa igual. Claro, sí. No voy a vivir de esto. El artístico, claro. De decir, no, mirá, si te vas a dedicar a ser actor, dedicarme, claro. Lo que pasa eso es que no te da de comer. En realidad sí, y creo que este es el fundamento. El hecho de decir, bueno, si voy a agarrar este camino, es cargarme la mochila y buscar una dirección de decir, es por acá. Pero saber también qué es lo que estás poniendo en la balanza, porque si para vos que te dé de comer, digamos, es tener determinados privilegios económicos, claro, que tienen que ver con el mundo capitalista y con el consumismo, no te va a dar eso, nunca te lo va a dar este tipo de camino. A lo mejor ser un actor de telenovela sí, pero para mí sería la muerte, mi muerte espiritual, digamos, o sea. Sebastián Estebanés. Claro, no, habrá gente que sí, hay gente que lo ve desde ese lado, digamos. Claro, pero realmente para mí el sentido de tu vida, o sea, que mi vida tenga un sentido, está muy por encima de todo lo demás. Digamos, sentir que estoy haciendo algo en la vida y que estoy conforme con lo que estoy haciendo está por encima de cualquier beneficio económico. Después está bueno ir prosperando a nivel económico. Nosotros tuvimos muchísimos años de mucho sacrificio, donde realmente, porque bueno, hay que tener un sentido, en el caso del Rayo, de trabajo en grupo. Sí, no era que si uno caía, el resto estaba todo bien. No, pero aparte, nosotros no tenemos sueldo, tenemos un fondo común, dependemos de la actividad que hacemos semanalmente. Digamos, una semana se corta la actividad acá y está frito. Y bueno, tenemos un auto para todo el grupo. Qué sé yo, en su momento convivíamos mucho todos. Ahora por ahí, yo por ejemplo con un compañero del grupo tenemos 2 hijos, entonces por ahí ya necesitamos un espacio nuestro. Y bueno, hemos ido encontrando la vuelta para tener ese espacio, pero a lo que voy es que si uno piensa, digamos, que se puede hacer esto y tener su casita, su autito y sus vacaciones, no es el proyecto para esa persona. Hay que tener un sentido también de algo más, una visión más grupal, digamos, una visión donde uno apuesta al trabajo en grupo. Nosotros almorzamos acá, merendamos acá. Ahora no están merendando porque estamos jugando al fútbol, porque jugamos una vez por semana como entrenamiento. Te dejaron a cargo. Sí. No, yo estoy con una lesión, así que no puedo por un tiempo, pero el fútbol forma parte de nuestro entrenamiento. Sí, creo yo que es cuanto más uno se conozca con el otro,
para el formato grupo es mucho mejor. Sí. Yo lo he notado, con que venía cuando hacía teatro, notabas que con gente que pasabas muchas más horas, tanto en el taller como por fuera, a la hora de resolver ciertas cosas arriba del escenario era otra, porque ya tenías señas, tenías cosas que del otro conocías que vos decías, bueno, ni hablar. Puedo usar este camino que yo sé que la otra persona lo va a resolver. Sí, porque es un comportamiento en grupo y es un trabajo en equipo. El equipo se refleja además en los espectáculos. Nosotros en los espectáculos, bueno, que ahora en marzo hacemos La Orden del Dragón, que ya te voy a invitar porque después de esta charla tenés que ver algo. Si no, ¿qué me está diciendo esto? Pues si no, yo te puedo disfrutar, ¿viste? Y voy a decir, no. Pero estaría bueno que veas para tener una imagen práctica de lo que te estoy diciendo. Y bueno, de paso ya invitamos también a la gente que venga. Aparte es un espectáculo que tiene como eje la dictadura. En marzo va a estar todo muy a flor de piel ahí, así que está bueno. Y un paralelismo de la dictadura con ciertos tiempos que han corrido por acá, por ahora. Y bueno, y realmente es un trabajo en donde todo el tiempo está sucediendo algo. Acá nosotros no tenemos atrás, digamos, es todo circular. Entonces, si no estás haciendo algo acá adelante, estás o recibiendo un compañero que entra, se tira por la puerta, o uno que sale por atrás. Digamos, es un trabajo donde los actores, nosotros como actores somos como engranajes de una máquina, de una gran máquina. Y cada uno tiene que estar funcionando en su lugar, digamos. Entonces va mucho más allá de tal o cual personaje, o yo hago tal personaje. Sí. No sé, no importa. Yo soy una energía que está en el espectáculo, seguramente una energética para la que trabajé y encontré que a lo mejor tiene que ver con un perro, que a lo mejor tiene que ver con un ñomo, o con una puta, o con una vieja. Y te estoy nombrando los personajes, o con un facho, qué sé yo. Pero mucho más que eso, soy una pequeña parte de un gran equipo, digamos. Ese es el concepto con el que trabaja el Rayo. ¿Cómo fueron cuando vos empezaste, el llegar acá? Desde lo personal, a mí el teatro siempre me llamó desde muy chica, cuando la chica quería ser actriz, cantante. Yo soy de un pueblo, yo soy de Reconquista, que es al norte de Santa Fe, bien al norte, limitando con el Chaco. Y bueno, me vine a los 17 años y cuando llegué vine a estudiar la escuela de teatro. No me gustó nada, no me gustó. De hecho dije, no, entonces no, yo no quiero hacer teatro, no sé, no me sentía, ¿viste? No te atrapaba, bueno, algo parecido. Sí, pero tampoco me sentía yo como, veía que todos mis compañeros por ahí podían hacer cosas y eran re desinhibidos, y yo sentía que me daba todo vergüenza, sentía que no, como que esto del talento, ¿viste? Sin embargo, yo por dentro sentía que tenía mucho para expresar. Pero, no sé, no me gustó. Y de pronto vi Mus, un espectáculo del Rayo. El Rayo ya hacía 4 años que existía. Y cuando lo vi dije, ¿qué es esto? No sé qué es esto, porque claramente no era el teatro como uno lo conoce. Claro. Pero esto es lo que quiero hacer. Y bueno, y una vez que entré al Rayo, dejé la escuela, ya casi terminándola, pero ya no podía ir más a la escuela, porque aparte, como toda institución argentina, era ir para quedarte sentada porque no venía tal profesor. O paro, o lo que sea. Claro, era mucha pérdida de tiempo y en el Rayo se producía claro. Todo el tiempo. Entonces yo sentía que estaba en un lugar donde no me daba nada y en el Rayo se estaban haciendo cosas y yo quería estar ahí, donde se hacían cosas. Entonces casi recibí de actriz nacional en aquel momento, en la escuela de calle Mitre. No la conociste vos. No. Estaba en Mitre y Córdoba y Mitre. Sí. En esa esquina se entraba por Córdoba y era la escuela nacional. Después cambió todo. Y bueno, estaba por terminar la carrera de actriz nacional y Aldo nos insistía, a todos los que veníamos de la escuela, termínenlo, ya hicieron tanto. Tengan el título. Ya está el último camino. Sí, pero a mí se me hizo imposible. Chao. No aguantaba ni nada. Entonces decidí resignar eso y meterme por todo en el Rayo. Y bueno, realmente era todo, era el entrenamiento, veías que había un entrenamiento serio y sobre todo el discurso. Yo creía mucho en esto de que el teatro no es ficción, que el discurso no es un discurso. El comportamiento ético del grupo, digamos, bajado con la línea de Aldo. Esto de que el teatro no es ficción, el teatro no es actuar, actuamos en la vida cotidiana, para sobrevivir. Acá es un espacio donde tratamos de buscar
ser un poco verdaderos, porque no vamos a decir ser verdaderos, porque wow, sos verdadero, sos re verdadero, también es muy difícil, pero sí es un espacio donde buscamos por lo menos algunos momentos de verdad para que lo que nosotros comuniquemos sea verdad. Para que el Rayo, digamos, en sus espectáculos, lo que presenta no es una obra de teatro para que la gente venga a ver. Presenta, digamos, una expresión de verdad del grupo, para la cual estuvo un montón de meses trabajando y buscando y tratando digamos, los espectáculos de que empiezan a que terminan son una gran coreografía milimétrica, mucho trabajo atrás, entonces lo que se hace es realmente algo serio, que no quiere decir que no sea por momentos muy gracioso, muy chistoso o muy conmovedor, y de hecho nosotros, por ejemplo, hay una característica del Rayo es que no se sale a saludar, que es algo que también en algunos momentos fue muy cuestionado, como que es un desprecio. Sí, es la primera vez que lo escucho. No, es una necesidad que tiene el grupo de no cortar con todo lo que se hizo, ¿no? De que una vez que termina el espectáculo... Sí, o sea, que te vayas con sí, todo lo que viste, te vayas con eso. Ya y está. El hecho de que vos salgáis... Corta, rompe, ¿viste? Rompe todo eso que costó un montón aparte, y de alguna manera te dice simbólicamente, bueno, eso que pasó era todo mentira, acá estamos claro, nosotros. Bueno, que después me di cuenta, es como que corta eso, porque... Exacto. O sea, yo te conozco... estando ahí en el momento, y si vos aparecés como que te digo, bueno, ya está, tal cual. Lo que viste era todo actuado, ya está, no hay nada. Ni hablar, eso fue algo que a lo mejor en algún momento al principio costó, fue una propuesta de Aldo que a lo mejor a algunos de los integrantes del grupo en su momento les costó, otros lo hacíamos porque formaba parte de estar en el grupo, y yo tenía 19 años cuando entré. Pero llegó un momento que un día Aldo dijo, chicos, ¿quieren saludar? No. Ya está. No, y lo probamos y nos sentimos re mal, ¿viste? De hecho, no mal, pero como que vos te sentís que no es como una sensación rara, porque es como la gente que te vino a ver, por un lado, está esperando como para saludarte o decir, che, qué bueno lo que hiciste, y por otro lado, que bueno salgas, como que está bien, pero entiendo esta lógica de no cortar con algo claro, que está en el aire ahí todavía. Sí. Ni hablar, y de hecho lo hemos hecho, hemos saludado algunas veces en funciones que por determinadas características entendemos que va a ser muy agresivo para el público que no salgamos a saludar, entonces en ese tipo de contextos por ahí hemos resignado eso, como en un festival, ponele, donde te invitaron, te acogieron, están esperando ver lo que haces, qué sé yo, y de pronto no lo entienden, sobre todo en Europa, no se entiende, digamos, que no salgas a saludar. Entonces a veces, no siempre, decidimos, bueno, esta vez salgamos a saludar porque no da. No. Pero bueno, salimos a saludar y siempre nos queda esa cosita de que no estuvo muy bueno. Claro, es como, bueno, espero que lo hayan entendido. Claro, sí, no, es como que te sentís medio que no sabes qué hacer ahí.